Les voy a pedir, por favor, a las y los ponentes que recuerden que tienen entre 15 y 20 minutos para hacer su presentación, que puedan como sujetarse al tiempo señalado para esto. Después lo que vamos a hacer es, una vez que terminen las presentaciones, dar un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Del público que nos acompaña. Y también les pedimos, por favor, que a las personas que están en la sala, las preguntas, los comentarios y demás, lo hagan a través del chat del Zoom, que será el medio para estarnos comunicando. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio el día de hoy a los trabajos que se van a presentar y comenzaremos con el trabajo intitulado Credibilidad de testimonio en falsas acusaciones de violencia sexual. Es presentado por Margarita Guadalupe Ramírez Escobar del Centro de Capacitación y Atención Psicológica Humanista, CAPH. Y bueno, en este momento, Margarita, tienes la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla para ir siguiendo eh, la presentación y esperemos que ahí todos la vean para poder dar inicio. Muy bien, la vemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy la maestra Margarita Ramírez, psicóloga forense en el Estado de México, y junto con la maestra Lisbeth Santoyo Lara, abogada del Estado de Guanajuato, les compartiremos nuestras reflexiones después de un análisis crítico en relación al tema credibilidad de testimonio en falsas acusaciones de violencia sexual. Así como nuestro sistema de justicia muchas veces rechaza a víctimas verdaderas, también sucede que se use al sistema de justicia en contra del otro a través de lo que denominamos falsas acusaciones. Las falsas acusaciones existen y existen personas que utilizan al sistema judicial para intimidar, violentar o vengarse por motivos personales del otro. De ahí la importancia de una adecuada investigación, del establecimiento de hipótesis distintas y de no tomar una postura inicial que solo se busque corroborar sin un análisis objetivo de las evidencias, cosas que suceden muy a menudo cuando hablamos de delitos sexuales. Cuando se trata de estos delitos, existen personas dentro del sistema de impartición de justicia que muchas veces ante estas denuncias no suelen cuestionar la veracidad de lo que dice la supuesta víctima, no evalúan la posibilidad de que la persona esté mintiendo y dan por hecho que el delito ocurrió desde un inicio y hacia allá llevan sus valoraciones, sus peritajes. Lo he visto al revisar pues un número importante de peritajes en psicología, por ejemplo. Y pues bueno, esto es algo grave porque este sesgo puede ocasionar que la investigación desde un inicio solo se dirija hacia aquello que yo quiero confirmar y que se deseche todo aquello que no confirma mi creencia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues el comportamiento humano es muy complejo y son múltiples las razones por las cuales alguien hace una falsa acusación. De acuerdo con distintos autores que revisamos, de acuerdo con nuestra propia experiencia, de acuerdo con nuestra propia praxis, los motivos más comunes por los que una persona realiza una falsa acusación de tipo sexual son: uno, la venganza; dos, la presencia de un trastorno mental; tres, el temor al embarazo después de una relación sexual consensuada; cuatro, el querer tener una ganancia económica o material; cinco, la extorsión; seis, el querer obtener a través de estas acusaciones la custodia
de los hijos. Estos son los motivos que con mayor frecuencia hemos encontrado. ¿Y cómo sabemos que estamos ante una falsa acusación? Bueno, hoy la investigación en este tema ya nos permite conocer lo que llamamos focos rojos de falsas acusaciones. Un foco rojo es una circunstancia que sirve de advertencia. En este caso se refiere a aquellas circunstancias en las que las personas suelen presentar una falsa denuncia. Algunas de estas circunstancias son celos, infidelidades, una ruptura reciente de pareja, problemas financieros, un historial de problemas mentales, que se encuentre un historial de falsas acusaciones, que encontremos inconsistencias o contradicciones entre el testimonio de la supuesta víctima y lo que las evidencias nos van arrojando. Observar o encontrar comportamientos inconsistentes en las supuestas víctimas también es un foco rojo. Ahora, no queremos decir que en estos casos la víctima esté mintiendo o la supuesta víctima esté mintiendo. Estamos diciendo que en estos casos se tiene que investigar más a fondo. Quiere decir que estas circunstancias nos tienen que advertir y que por lo tanto tenemos que indagar a mayor profundidad y tenemos que investigar más datos contextuales y colaterales, que no podemos dar por hecho que solo porque alguien denuncia, entonces el delito se cometió y que eso sesgue mi investigación. Otro recurso del que disponemos son las periciales de credibilidad del testimonio. Una pericial de estas es llevada a cabo por un psicólogo forense y este psicólogo forense va a indagar y analizar el testimonio de la supuesta víctima, va a indagar sobre los antecedentes de las acusaciones, el contexto en el que suceden estas acusaciones, va a indagar sobre la calidad de las investigaciones criminales forenses realizadas, sobre que los peritajes presentados se hayan llevado a cabo a partir de protocolos y siguiendo una debida diligencia, así como también en esta pericial se van a recabar datos colaterales y datos contextuales que nos pudieran hablar de un posible foco rojo. Desde el 2017, la Suprema Corte de Justicia pues emite una tesis aislada en donde se puede hacer uso de este tipo de periciales. Actualmente, con la maestra Arisbe Santoyo, estamos trabajando en un caso de falsas acusaciones de violencia sexual motivadas por celos y venganza después de que se descubrió una infidelidad. En este caso se encontraron distintos focos rojos de falsas acusaciones y se presentó una pericial de credibilidad y confiabilidad del testimonio. Esto se hizo porque a pesar de los focos rojos, desde un inicio la investigación se sesgó y solo se enfocó hacia aquello que comprobara el dicho de la supuesta víctima y se desechó todo aquello que no lo corroboraba. Casos como este, la literatura que hemos revisado y otros casos en los que hemos presentado periciales de este tipo nos han llevado a concluir lo siguiente. Uno, que las falsas denuncias de violencia sexual son una realidad y aunque las falsas denuncias existen y constituyen un delito, en nuestro país pocas veces se asumen consecuencias legales por hacer una falsa denuncia. Dos, que las falsas denuncias acarrean consecuencias graves, sobre todo porque después cuando se trata de víctimas verdaderas ya no se les cree. Y también porque pues, puede condenarse a alguien siendo inocente. Tres, que las periciales de credibilidad y confiabilidad del testimonio
así como el análisis del contexto enfocado a detectar focos rojos, pueden ser una herramienta muy útil para poder indagar acerca de las falsas denuncias de violencia sexual. Y 4, que estos estudios no servirían de mucho sin el tratamiento jurídico adecuado, por lo que el trabajo en conjunto entre psicólogos y abogados es importante para así poder llevar a cabo la demostración de la falsa acusación. Es aquí donde las ciencias forenses pues nos unimos para poder pues hacer un trabajo más eficaz. La maestra Arisbeth Santoyo nos hablará del tratamiento jurídico que se le da a este tipo de periciales y en su experiencia por qué son importantes este tipo de pruebas. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Cuando se presenta una denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión de un delito de índole sexual, es ahí donde da inicio el procedimiento penal. El Ministerio Público tendrá que recabar la entrevista de la víctima y el código que rige las reglas de nuestro procedimiento penal en México, denominado Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicho sea de paso es de aplicación para toda la República Mexicana, establece que para que esta entrevista sea recabada, deberá integrarse un equipo multidisciplinario con profesionales capacitados en atención a víctimas, con el fin de concentrar en una misma sesión las entrevistas que ésta requiera para la elaboración del peritaje respectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el momento en que la víctima rinde su testimonio, debe estar acompañada de una psicóloga y de un médico con la finalidad de ser escuchada. Y posterior a esta entrevista, esta misma psicóloga y este mismo médico realizarán la evaluación psicológica de la víctima y la médico-ginecológica o proctológica de la misma. Además del testimonio de la víctima, se pueden recabar más pruebas por parte del Ministerio Público para acreditar un delito que en el caso concreto es de índole sexual. ¿Qué pasa en la vida real? A esa entrevista de la víctima no acude el psicólogo, no está el médico, solo está la agente del Ministerio Público y la secretaria, que es quien recaba la entrevista. La víctima es citada días después por el psicólogo para hacer su valoración psicológica, pues no debemos olvidar que en este tipo de delitos de índole sexual lo que se protege es la libertad sexual de las personas y el sano desarrollo de las mismas. La psicóloga que valora a la víctima deberá realizar un informe psicológico, en el cual el agente del Ministerio Público le solicitará al psicólogo que nos diga si de los hechos narrados por la víctima se desprende que existe una afectación psicológica. En caso de que esta información sea positiva, se le cuestionará al psicólogo qué tipo de tratamiento requiere la víctima y el costo de este tratamiento. Para determinar esto, el psicólogo entrevista a la víctima, aplica diversas baterías de prueba, de las cuales ustedes manejan más que yo, y posterior a ello califica las pruebas, hace su valoración para determinar si la víctima tiene afectación derivada de los hechos denunciados. Y esta es la prueba más importante en los delitos de este índole. Posterior a esto, recabar más pruebas. La autoridad, en este caso, el Ministerio Público, cita al imputado. El imputado es a la persona a la que se le atribuye la comisión de un hecho delictuoso. No quiero decir hasta este momento que sea culpable. Y una vez que ante la autoridad se le hace del conocimiento las pruebas que existen en su contra, después de que el imputado ya sabe que hay una investigación en su contra y qué pruebas se recabaron y que ya cuenta con una defensa técnica y adecuada, pues esta defensa lo va a defender y también puede presentar pruebas para acreditar la inocencia de su representado en el hecho que se le atribuye. Por eso es importante que la defensa entreviste al cliente, entreviste a la familia y conozca lo que hay dentro de la investigación. Y si la defensa encuentra datos o pruebas que rompan o pongan en tela de juicio el dicho de la víctima, es en este momento en el que se puede solicitar que se aplique un peritaje de credibilidad del testimonio, el cual evidentemente no lo van a hacer los psicólogos de la fiscalía, sino que lo van a realizar los psicólogos de la defensa. Este peritaje no solo va a valorar el dicho de la víctima de manera aislada, sino que va a valorar también los demás testimonios que existen dentro de la investigación y también va a valorar las demás pruebas que se han recabado. Esto con la finalidad de decirle a un juez qué contradicciones existen entre el dicho de la víctima y la demás información.
Hace rato les mencioné que la denuncia inicia, o más bien el procedimiento penal inicia con la denuncia. Me voy a regresar un poco y voy a señalarles que nuestro sistema penal acusatorio actualmente comprende 3 etapas. La primera etapa, que es la etapa de investigación, que como su nombre lo dice, es cuando se investiga. La etapa número 2, que es la etapa intermedia o de preparación a juicio, que es cuando nos preparamos con las pruebas que recabamos para irnos a un juicio. Y la tercera etapa, que es la etapa de juicio oral, que es en esta la que nosotros conocemos y que vemos en las películas, donde un testigo acude ante un juez para defender su dicho. ¿Por qué me regresé a hablar de este tema? Porque el peritaje de credibilidad del testimonio al que la maestra Margarita y su servidora nos hemos referido debe de hacerse en la etapa de investigación. En esta etapa la defensa le va a pedir al perito en materia de psicología que valore todo lo que existe en el expediente después de la denuncia de la víctima y con esa información nos diga si se debe de creer en lo que la víctima dijo y no solo decir sí o no, sino que debe de sustentar su dicho. Esto se hace a través de un informe el cual deberá de contar con una metodología, debe de tener una conclusión. El perito deberá decir en este qué metodología, qué pruebas y qué bibliografía utilizó para hacer este informe, el cual en esta etapa de investigación se entrega por escrito al Ministerio Público, al representante de la víctima, denominado asesor jurídico. Este peritaje, señores, se presentará, como ya hice mención, en la etapa de investigación. Y para poder llegar a un juicio, como lo vemos en las series norteamericanas, tendrá que pasar por un filtro. Esta es la etapa segunda, la etapa 2 del procedimiento penal, y en la cual el juez va a valorar que este peritaje no se haya hecho con violación a derechos fundamentales o a derechos humanos, ya que, como explicó la maestra Margarita, gran parte de las denuncias de índole sexual traen aparejadas una finalidad, como buscar una remuneración económica, la custodia definitiva de hijos o simplemente una venganza. No digo que sea en todos los casos, pero en algunos en los que hemos trabajado, hemos encontrado esta finalidad. Ahora bien, si este peritaje pasa este filtro, llegará a la etapa de juicio oral. Y es aquí, en este momento, cuando el psicólogo que realizó el peritaje acudirá ante un juez, defenderá su peritaje, porque es evidente que la otra parte lo va a atacar. Y es aquí donde encuentra valor lo que se plasmó en ese documento. Se tendrá que defender por el perito que lo hizo, además deberá de acreditar ante el juez la experticia que tiene en hacer este tipo de peritajes. Por lo tanto, lo que trabaje el perito psicólogo en el peritaje en la etapa de investigación es lo que defenderá en juicio oral. Por último, concluyo señalando que la finalidad de los psicólogos y abogados es que trabajemos de la mano, es para llegar a la verdad, para que el sistema penal acusatorio logre su fin. Y su fin es buscar la justicia para quien lo solicita. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Margarita Ramírez y a la maestra Arisbe Santoyo. Me parece que es un tema muy interesante, como bien dicen, muchas veces esto ocurre, ¿no? Son casos que se presentan dentro de los procesos y que en algunas ocasiones, como bien decía la maestra Ramírez, no tienen consecuencia, ¿no? Dentro de los procesos mismos en cuanto a la responsabilidad. También es importante resaltar el uso de el uso adecuado de estas formas de peritación y de intervención, como es la psicología del testimonio, ¿no? Y los temas de credibilidad del mismo, que usados de una manera ética, responsable y con los límites de los alcances que ellos mismos imponen, pues pueden ser de mucha utilidad. Les agradecemos mucho su participación. Les invitamos a quienes están en el Zoom a enviarnos a través del chat sus preguntas, cuestionamientos, que en la ronda pertinente les daremos lectura y podrán ir respondiendo nuestras expertas. Vamos a continuar. La siguiente presentación lleva por título La práctica del sexting y el riesgo en menores, de Joena Velasco Pérez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Joena, no sé si pronuncié correctamente el nombre y si es así, que bueno, y si no, corrígeme. Bienvenida y adelante, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para estar en sintonía, ¿ok?
¿Ya se puede ver? Sí, ya podemos verlo. Ok, bien. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana Velasco Pérez y vengo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy de la licenciatura en Ciencia Forense y en conjunto con mi colaborador, el doctor Luis Enrique Colmenares Guillén, de la Facultad de Computación, a cargo del Laboratorio de Análisis Forense Digital, y en conjunto con otras disciplinas, las cuales fueron psicología, criminología y lingüística, obtuvimos este proyecto, el cual le denominamos como la práctica del sexting y el riesgo en menores. Tenemos un pequeño índice en el cual nosotros vamos a hablar sobre una pequeña introducción acerca del sexting, riesgos en Internet de menores, la diferencia entre pornografía y pornografía infantil. En antecedentes, nosotros vamos a abarcar lo que son México y los delitos sexuales, aquí en referencia con el Código Penal Federal, y en las estadísticas del INEGI nos vamos a basar en el 2019 al 2021, igual con referencia a la pornografía infantil. Materiales y métodos, nosotros vamos a ocupar nuestros resultados de una encuesta que se le realizó a los estudiantes de la UAP y después de esto nuestras conclusiones. A manera de una breve introducción, nosotros tenemos que el sexting es el intercambio de mensajes, fotografías y videos con contenido sexual sin el consentimiento de la persona vía Internet. Un ejemplo de esto puede ser cuando los chicos en secundaria es muy normal que tengan pareja o, bueno, novio o novia, y aquí se desata lo que es esto de enviarse fotos un poco sensuales entre ambos. Esto aquí está correcto si ambas partes están de acuerdo, pero comete el delito del sexting ya cuando se llega a terminar la relación o estando en la misma relación, ya sea por parte del hombre o de la mujer, llegan a compartir este contenido con otras personas y así sucesivamente por todas las redes sociales. Nosotros consideramos como a los menores como una víctima muy vulnerable en la red social, ya que, como sabemos, los niños de ahora cuentan con un teléfono móvil a muy temprana edad, desde los 9 a los 12 años aproximadamente. Ellos pueden contar con su teléfono privado o de ellos mismos, y esto los hace vulnerables, ya que el hecho de no poder dimensionar los actos que se pueden realizar en Internet. Un ejemplo de esto puede ser de las personas que agregan a sus redes sociales o hasta platicar con algunos otros jugadores en los juegos online sin saber si son de su misma edad o más grandes, como se puede ver en las imágenes. De ahí nosotros manejamos lo que son los riesgos de los menores que pueden tener en Internet. Tocamos los tres principales, que son el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming y la sextorsión. El ciberbullying, pues, es el daño que se realiza entre los menores utilizando insultos, discriminación o burlas sobre las características físicas, la forma de vestir de los niños, sus gustos o hacer una publicación anónima sobre su información, sobre sus fotos de la víctima, en este caso el menor, y ya sea que se pueda hacer hasta una amenaza de daño físico. En el grooming es el ciberacoso que se realiza de un adulto a un menor de edad, y esto con una relación de control emocional sobre un menor y así conseguir beneficios de índole sexual. La sextorsión y el grooming vienen un poco de la mano, ya que en la sextorsión son los videos o fotografías que se utilizan para chantajear o extorsionar al protagonista, en este caso el menor, para conseguir algo a cambio, todo con beneficio de la otra persona. Ahora, pues nosotros sabemos que los menores pueden experimentar estos riesgos y se pueden empezar a relacionar con la pornografía infantil, ya que, vuelvo a repetirlo, son menores de edad y sigue siendo pornografía infantil. Debemos de tener en cuenta que la pornografía como tal no se encuentra tipificada y según la Real Academia Española la define como una presentación abierta y cruda del sexo que puede buscar o producir excitación. Ahora bien, la pornografía infantil sí se encuentra tipificada y nosotros nos basamos en el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde definen a la pornografía infantil en su artículo número 2 como toda representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas. ¿A qué me refiero con simuladas? Cuando hacen como tipo Photoshop en la cara de un niño y se la ponen a una persona adulta o a cualquier otra persona que esté haciendo actos sexuales. O igualmente toda la representación de partes genitales de un niño con fines prioritariamente sexuales.
Ahora bien, como también sabemos, en México, nuestro Código Penal Federal, en su capítulo 2 y en el artículo 202, mencionan que comete el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen la capacidad para comprometer el significado del hecho o de las personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Esto quiere decir que quien obligue, facilite o induzca a personas de cualquier medio, a una o varias, a realizar actos sexuales o exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, de videos grabados, fotografías, filmados, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmitir archivos de datos de red pública o privada. Aquí tenemos que tomar en cuenta que las redes públicas en verdad no son un lugar seguro. Y las redes públicas las podemos encontrar tanto en parques como en cafeterías o como en otros lados. De igual manera, nos menciona nuestro artículo 2 que el autor de este delito se le impondrá una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días de multa. Ahora bien, en nuestros antecedentes del INEGI nos muestra que en el 2019 se hicieron un total de 2,753 ciberinvestigaciones por parte de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, de las cuales 627 de ellas únicamente fueron sobre pornografía infantil. De igual manera, se realizaron 60 denuncias ante el Ministerio Público y de estas 45 de ellas fueron de pornografía infantil únicamente en el 2019. Pasando al 2020, se realizaron 1,104 ciberinvestigaciones y de estas 1,104, 240 únicamente fueron de pornografía infantil. De igual manera, las denuncias que se fueron presentadas ante el Ministerio Público fueron de 80 denuncias en total, pero de estas 80, 70 fueron de pornografía infantil únicamente. En el 2021 se hizo una comparación entre el 2020 y el 2021 para ver si incrementó o bajó las ciberinvestigaciones o las denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público. En ciberinvestigaciones nos muestra que en el 2021 tuvieron 527 sobre pornografía infantil y a comparación en el 2020 que fueron 240. De ahí en fuera, de las denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público fueron de 70 en el 2020 y nada más incrementaron 8 en el 2021, siendo 78 en total. Para nuestros materiales y métodos, nosotros utilizamos una encuesta virtual a las 4 áreas específicas de estudio que existen en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de las cuales fueron Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales y de Salud, Ciencias Exactas e Ingenierías y Ciencias Económico-Administrativas. De aquí, nuestra encuesta trabajó 3 dimensiones, las cuales hablan sobre pornografía infantil, sexting y una manera de prevención contra el abuso infantil. En nuestra primera dimensión, nosotros obtuvimos 9 preguntas, de las cuales fueron hechas de manera aleatoria en la misma entrevista, bueno, en la misma encuesta a los alumnos, y nosotros tomamos 2 de ellas, de las cuales las preguntas fueron para resumir que los estudiantes universitarios perciben a la pornografía infantil como una violación a sus derechos. Y también un dato interesante que nos mencionaron los mismos estudiantes fue que en la red social donde se puede encontrar más pornografía infantil es en Telegram, y esta la pueden buscar como CP, que es Child and Porn, todo en inglés, para que sea más fácil su búsqueda en la misma aplicación. Y pues bueno, aquí mostramos nuestras gráficas que obtuvimos de las encuestas. Del lado izquierdo, sobre la aplicación que es donde más productos de pornografía se encuentra, y del lado derecho, donde es lo que ellos perciben sobre la pornografía infantil. Seguimos con nuestra segunda dimensión, que fue la práctica del sexting. De igual manera, se hicieron 5 preguntas de manera aleatoria en la encuesta virtual, y de estas 5 preguntas seleccionamos 2 para esta dimensión, y de las cuales de ellos los alumnos nos muestran que no tienen muy en claro cuál es el término del sexting como tal, pero también nos mencionan que llegan entre ellos mismos y su grupo de amigos o personas con las que ellos se relacionan mutuamente, llegan a conocer que terceras personas se dedican al tráfico o a la distribución de pornografía infantil. Tenemos lo que es del lado izquierdo
del término sexting, que no les quedó muy en claro lo que es, y del lado derecho de cuántas personas en realidad conocen que se dediquen al envío del contenido sexual infantil. Por último, de nuestra tercera dimensión, tocamos lo que es la prevención del abuso en menores. Aquí nosotros usamos 8 preguntas, de las cuales 2 de ellas vienen de la mano, ya que hablan sobre si conocen grupos de ayuda a personas que sufrieron algún abuso y cuáles son estas. Y esas fueron las que nosotros seleccionamos para presentárselas aquí a ustedes, como también la última pregunta de ¿en qué momento se le debe de hablar de salud sexual a los menores de edad? Y pues un dato relevante de estas preguntas es que los alumnos contestan que pues no conocen a los grupos de ayuda que nosotros les mencionamos en la encuesta. Podemos ver las 2 preguntas que les comentaba que venían de la mano, que son las que son de gráfica circular, y del lado izquierdo, la parte inferior muestra de a qué edad se le debe de hablar de salud sexual a los niños, y todos mencionan que debe de ser antes de los 11 años, para que tengan un poco de cuidado cuando entren o pasen a la parte de la pubertad. Para concluir este trabajo, pues llegamos a las conclusiones de que los menores son los principales grupos vulnerables que tienen riesgo en Internet, confiando en personas que los contactan por redes sociales o por videojuegos. Como también el resultado de la encuesta se percibió que la práctica del sexting en menores es de un alto porcentaje, y en base a esto se puede llegar a ser tratado como pornografía infantil, siendo esto tipificado en nuestro Código Penal Federal en el capítulo 2 con el artículo 202. Y bueno, los resultados de la encuesta mostraron que estudiantes universitarios perciben el sexting como una actividad que se ha normalizado sin considerarlo un delito, por lo cual, siendo la muestra un poco pequeña, se puede representar o ser más representativa si se integra la participación de otros actores en la educación del menor, por ejemplo, los padres, los tutores, los maestros, directivos, etcétera. De ahí, los menores y los adolescentes no conocen la gravedad del delito e inclusive se llega a normalizar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y es por ello que se analizó desde diferentes perspectivas el delito de pornografía infantil, llegando a la conclusión de generar programas de prevención, haciendo la conciencia de la importancia en la sociedad. Esto se propone tener psicólogos y criminólogos en los preescolares, primarias y secundarias para así poder garantizar que la información del sexting y de otros delitos relacionados con índole sexual digital pueda llegar a los niños, niñas y adolescentes, todos dependiendo de su área de estudio y de comprendimiento. Para terminar, pues se percibió que el problema no solo involucra a los menores y adolescentes, sino también a todos aquellos que se encuentran relacionados en su educación y en su entorno. Ahora bien, pues nosotros tenemos aquí la problemática. Existe, se percibe y sigue creciendo. A medida de que los años avanzan y la tecnología evoluciona, esta problemática va creciendo y se va incrementando, por lo cual es una obligación de la sociedad regularizar el contenido que se visualiza en Internet y también no solamente pues de la sociedad, del país y a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joena, por tu presentación. Me ha parecido muy interesante la forma en que se colocaron estos indicadores, en donde vamos viendo estas nuevas formas, ¿no? De comisión de conductas delictivas, obviamente vinculadas a los espacios virtuales, ¿no? Lo cual nos extiende y nos lleva a infinitas posibilidades en cuanto al número de víctimas, ¿no? Las modalidades, etcétera. Y la importancia de la prevención, no solamente desde el punto de vista jurídico, de intervención especializada, sino también desde el punto de vista comunitario, ¿no? En la atención y el cuidado de los contenidos a los que tienen acceso las niñas, los niños y los adolescentes. Muchísimas gracias y vamos a dar paso a la siguiente ponencia que lleva por título ¿Qué sabemos sobre las terapias de conversión? Apuntes para el quehacer de la psicología y la psiquiatría forenses, de Juan Manuel Cuellar Campuzano, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, de la UNAM. Adelante, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Sí me alcanza a escuchar bien? Sí, te escuchas muy bien. Ok, perfecto. Entonces voy a iniciar compartiendo. Primero que nada, quiero agradecer pues, a la ENACIF y a mis compañeras que han expuesto en esta mesa y obviamente a las profesoras que están
presidiéndola. Bueno, les voy a presentar un poco de la investigación que he realizado junto con la maestra Jero Viña, el maestro Rodolfo Bañuelos y la doctora Sofía Huerta respecto a terapias de conversión en México. Entonces, una disculpa, pero voy a apagar mi cámara para evitar temas de... Pues bueno, voy a iniciar diciendo que en estos 15, 20 minutos que... Juan, se cortó tu audio. Tu audio. Vamos a esperar un momento. Juan, si nos escuchas. Parece que tuvo problemas de conexión. Vamos a esperar si se puede reconectar. Parece que ahí va. Perdón, ¿ya me escuchan? Listo. Solo que creo que Perfecto. por ahí... no, ya. Hace un Sí. momento se hacía un eco, pero ya, listo. Ok, sí, bueno, entonces retomo rápido. La idea de estos 15, 20 minutos que voy a compartir con ustedes es, pues justamente compartir cuál es la importancia de la psicología y la psiquiatría forense en el temas de delitos de género, especialmente en el delito de terapias de conversión, que más adelante les voy a explicar qué onda. Y además les voy a dar como algunos puntos para discutir cuál es realmente el papel de estas dos áreas periciales. Y bueno, eh, en cuanto a la psicología y la psiquiatría forenses en delitos de género, es importante mencionar primero que es un delito de género. Un delito de género tradicionalmente fue entendido a partir de la última década del siglo XX, que es 1992, 1998, cuando las feministas empezaron a estudiar los procesos de procuración de justicia y empezaron a identificar que los delitos, especialmente los que están o donde se ven implicadas las mujeres, sufren condiciones diferentes a las que se enfrentan los hombres. Y en ese sentido, la primera denominación que recibieron fueron delitos patriarcales. Sin embargo, con el avance de las metodologías feministas y los saberes que de esta semana, se identificó que el término delitos patriarcales quedaba corto para abordar algunos otros delitos donde la violencia de género, es decir, estas acciones intencionadas para afectar o para dañar a otras personas, a razón de las diferencias y las construcciones sociales que éstas presentan, tienen. Y en ese sentido vuelve o nace el delito, el concepto de delito de género para señalar que en estas conductas típicas antijurídicas y culpables hay relaciones de poder entre las víctimas y el victimario, o entre la víctima directa, perdón, entre el victimario y las víctimas indirectas, e inclusive el victimario con el contexto inmediato de la víctima. Además de que el término delito de género implica que los resultados no se agotan propiamente con el delito, es decir, el género se puede seguir visualizando independientemente de la comisión del delito, por ejemplo, en el impacto que recibe la familia de la víctima, en las demandas y los etiquetamientos sociales que recibe la víctima y su familia una vez que se inicia todo este proceso de investigación, o bien que cuando uno analiza de forma retrospectiva tanto a víctima como a victimario, en el caso de delitos que no impliquen la pérdida de la vida, puede identificar que la violencia de género persiste a pesar de que se haya cometido este delito. Es decir, está tan introyectado la violencia de género en las personas que se vuelve un continuo. Y en ese sentido es importante retomar que tanto la psicología como la psiquiatría forense típicamente se han entendido como especialidades de escritorio que se limitan a documentar, por ejemplo, cuál es el perfil de la víctima, cuál es el perfil del victimario. Y pocas veces las autoridades ministeriales o las autoridades policiales han hecho mano de estas profesiones para realizar acciones más profundas dentro del proceso de investigación y documentación de los delitos, ¿no? En términos de investigación, pocas veces han sido psicólogos y psiquiatras quienes han coadyuvado con las autoridades policiales, por ejemplo, para realizar un proceso de entrevista, o bien, por ejemplo, para guiar algunos actos de investigación específicos, como son las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas, etcétera. O, por ejemplo, en términos de documentación, pocas veces se cuestiona qué también
funcionan los elementos científicos, por ejemplo, en materia de psicodiagnóstico, para acreditar un daño o para estimar la reparación de este. Y en ese sentido es que se vuelve tan importante la psicología y la psiquiatría forenses en el delito de terapias de conversión, dado que estas prácticas son mal llamadas terapias de conversión porque utilizan una serie de procedimientos de naturaleza médica, religiosa, social, y médica que pretenden o que son utilizados para pretender cambiar la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género e inclusive la genitalidad de las personas. Y esto teniendo en consideración de que desde 1998 y después en 2012, ni la homosexualidad ni la transexualidad forman parte de procesos patognomónicos propios de materia de salud mental. Y en ese sentido, pues estas prácticas, además de utilizar estos procedimientos, tienen discursos en los cuales se habla de qué tan normales, qué tan sanas o qué tan poco pervertidas están las personas que no se adecúan a las normas sexuales de la sociedad. Y pues obviamente las personas que más son afectadas por estos procedimientos son las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis, intersex, etcétera. Pero también es posible que las personas heterosexuales vivan estas prácticas, dado que como les señalaba anteriormente, también implica una práctica o un mandato para que las personas sean suficientemente femeninas o suficientemente masculinas. Estas prácticas, además, ya están documentadas a nivel de Naciones Unidas. Especialmente el exrelator en materia de tortura, Juan Méndez, emitió un informe en el que señala que es una práctica generalizada que en los hospitales a las infancias intersex, antes mal llamadas hermafroditas, se le realizan estos procedimientos de corrección genital que no tienen un real sustento médico, ¿no? Y que además violan el principio de autonomía progresiva al momento en el que no se consulta o se decide no esperar a las infancias para poder consultarles respecto a su identidad sexogenérica, que como ya sabrán, hay estudios que dicen que desde los 4 hasta los 6 años una persona ya empieza a consolidar o ya propiamente consolida su identidad de género. En México, en específico, estas prácticas ya son delito en 23 entidades de la República y además hay un tipo penal federal. Entonces, eso ya nos indica que hay una voluntad del Estado mexicano para que estas prácticas sean atendidas y judicializadas. Además, en cuanto a la investigación en México, se ha identificado que hay autoridades estatales que intervienen en la realización de estas prácticas de forma activa, por ejemplo, financiando asociaciones civiles de carácter religioso que aplican estas terapias, o bien de forma aquiescente, es decir, saben que estas prácticas ocurren, saben que estas prácticas generan víctimas con grandes lesiones a sus bienes jurídicos y obviamente a su integridad, y optan por no hacer nada. Y en ese sentido, de acuerdo a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la normativa en materia, en el mismo sentido, se sabe que la aquiescencia, junto con procedimientos médicos que no cumplen los requerimientos propios del acto médico, constituyen tortura. Y bueno, aquí nada más les voy a mostrar algunos de los elementos que les comentaba que ya se ha documentado y quiero mencionar en específico el statement que hizo el grupo de expertos forenses independientes en materia de tortura, en los cuales se señaló que estas prácticas propiamente son actos constitutivos, tratos crueles, inhumanos y o degradantes, y en algunas ocasiones, como ya les adelantaba antes, son también tortura, especialmente, por ejemplo, porque se utilizan estos famosos exámenes anti-gay o medicalización forzada, violaciones mal llamadas correctivas o, por ejemplo, procesos religiosos exhaustivos como los rezos o los ayunos prolongados, el aislamiento, etc. En cuanto a las variaciones que tienen estos procedimientos, se pueden agrupar en 5 familias. Sin embargo, en la práctica es identificable que los procedimientos que se ocupan son desarrollos eclécticos, es decir, que se valen de técnicas de muchas áreas. Por ejemplo, en el área social se utilizan estos famosos grupos de ayuda mutua o de AA, donde se pretende atender una conducta lesiva, una conducta dañina, una conducta enferma, mediante el trabajo de pares. Entonces, generalmente las personas gay, bisexuales, trans, son sometidas a un aislamiento en un grupo AA,
donde se les fuerza a vestirse, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, a vestirse como típicamente se considera un hombre, a comportarse como típicamente se considera un hombre, de tal forma que las personas por cohesión terminan cediendo. En cuanto a los procedimientos familiares, generalmente vienen de las escuelas norteamericanas, donde lo que se hace es hacer estos procesos de intervención familiar donde se les obliga a las personas, por ejemplo, a renunciar a ciertas amistades, a ciertas actividades o inclusive cambiar de residencia para evitar mantenerse, entre comillas, en estos malos contactos. Por ejemplo, en las prácticas religiosas, como ya les mencionaba, buscan que los valores personales se adecúen a los valores que demanda su adscripción religiosa y en ese sentido, pues se obliga a las personas a ayunar, a rezar e inclusive les hacen procedimientos exorcísticos que en México reciben un nombre muy particular, que son las oraciones carismáticas. Y en estos exorcismos, pues obviamente se intenta como en algún momento lo leí como sacar el chamuco de la homosexualidad, lo cual obviamente sabemos que no es posible. Y para empezar es una práctica que de inicio pues daña la dignidad humana. En cuanto a los procedimientos mentales, los que resultan muy importantes son los que derivan de procedimientos cognitivo-conductuales y neuropsicológicos, especialmente el uso del MDR, que es la estimulación ocular bilateral, en la cual tradicionalmente se utiliza para el tratamiento de traumas. Sin embargo, se ha utilizado en estas prácticas para introducir falsos recuerdos en las personas y una vez que están introducidos y sustentados estos recuerdos en las personas, se les empieza a cuestionar a partir de este falso recuerdo qué tan legítima es su vivencia sexual. Es decir, se les introduce, por ejemplo, un falso recuerdo de naturaleza de violencia sexual y desde ahí se les empieza a decir, es que bueno, probablemente tú eres gay o tú eres lesbiana o tú eres trans porque fuiste abusada o abusado sexualmente, ¿no? Y esto, por ejemplo, en términos de la APA, ya fue superado. O sea, en 2009, si no mal recuerdo, se elaboró una investigación en la que se concluyó que realmente la vivencia de una experiencia sexual traumática no implica el desarrollo de una orientación sexual diversa a la heterosexual. Y bueno, en cuanto a las variaciones médicas, pues generalmente se tratan de procedimientos quirúrgicos que intentan cambiar la genitalidad de las personas, pero también llegan a utilizarse procedimientos farmacológicos para cambiar por alguna forma la composición o la forma en la que el cuerpo está funcionando. Por ejemplo, forzando el cuerpo a producir más testosterona o produciendo más estrógenos. ¿Cómo funcionan estas terapias? Pues se basan en esencia por el aprendizaje asociativo, es decir, donde un estímulo genera una respuesta específica. Y en ese sentido tenemos tres grupos: las prácticas aversivas, las prácticas de sensibilización y las prácticas de anulación. Estas primeras son las que se valen de reforzadores negativos, es decir, elementos de carácter instrumental que buscan reducir la probabilidad de que ante la aparición de un estímulo aparezca una respuesta. Y en este sentido utilizan, por ejemplo, antropomorfina, que es un fármaco que produce el vómito como efecto secundario y que se utiliza, por ejemplo, cuando se les presenta pornografía a las personas para que empiecen a desarrollar este proceso de aversión, de rechazo hacia ese componente erótico. Por ejemplo, también los electrochoques, el proceso de hormonización forzada. En cambio, por ejemplo, las prácticas de sensibilización utilizan procedimientos, utilizan reforzadores positivos. ¿Por qué? Porque se intenta introducir material, por ejemplo, heteroerótico a la par que el material homoerótico, de tal forma que vaya en aumento y la persona, la corporalidad de la persona, no necesariamente su mentalidad, empieza a desarrollar una respuesta sexual que originalmente no tenía y que obviamente se vio forzada ante contenido heterosexual y la respuesta fisiológica ante contenido homosexual se reduzca a un mínimo. Y pues para esto se utilizan estas escuelas de género o procesos de masturbación forzada, donde, por ejemplo, se obliga a hombres homosexuales a masturbar a mujeres y de viceversa, ¿no? También hay procedimientos psicoanalíticos para hacer estas fantasías guiadas, para lidiar como con este Edipo que suponen los procedimientos psicológicos, o también con prácticas de misionerismo, es decir, se lleva a las víctimas de esos procedimientos a varios lugares a compartir su testimonio. Y obviamente esta dinámica social refuerza el mandato o las demandas que el terapeuta, falso terapeuta, mejor dicho, intenta poner en la víctima.
Por último, en cuanto a las prácticas de anulación, estas utilizan directamente castigos, es decir, buscan mediante un procedimiento específico anular la posibilidad de que la respuesta aparezca, es decir, extinguir la reacción fisiológica o psicológica que tiene una persona respecto a algún elemento en específico. Y para eso utilizan ensañamiento procedimental, que es un elemento característico de la tortura. Es decir, van a intentar saturar a la persona por todas las vías y medios posibles para derribar la construcción identitaria que tiene. Por ejemplo, a las mujeres lesbianas o bisexuales se les aplican violaciones correctivas con esta falsa idea de que si no han probado a un hombre, no conocen qué es realmente lo que les gusta. O, por ejemplo, prácticas religiosas como los inventarios morales, donde se les dice, pues tienes que decirme con cuántas parejas sexuales has tenido y todo lo que me digas está mal y te vamos a condenar. O, por ejemplo, las oraciones carismáticas, que son propiamente exorcismos y que implican que las personas terminando estos procedimientos lleguen a estados suicidas, ¿no? A desarrollar sintomatología suicida muy avanzada y de difícil tratamiento. Y bueno, para aterrizarlos en temas de psicología y de psiquiatría forense, pues obviamente resulta importante que pues los y les profesionales de estas actividades pues sepan atender un caso como esto, tanto a las víctimas como a las personas probables responsables, como al contexto, y en específico que nos ayuden realizando las adecuaciones necesarias para atender de manera penal o administrativa penal el caso desde su inicio hasta la judicialización y todos los actos procedimentales que los juicios orales requieren. En cuanto a la investigación, les voy a comentar más como una parte anecdótica, es que identificamos, por ejemplo, que hay víctimas que están en el norte de la República Mexicana que viven un procedimiento que está documentado en una revista científica en el año 1980. Entonces, el analizar, por ejemplo, el modus operandi que sufrieron las víctimas en el norte de la República Mexicana y después encontrar este procedimiento referido en la literatura, nos hace suponer que realmente las personas que aplican estos procedimientos tienen algún conocimiento pues científico, vaya, suficiente como para aplicar o replicar, mejor dicho, estos procedimientos en diferentes entidades, lo cual además implica que saben cómo utilizar los recursos. Y es que estas prácticas son redituables porque a pesar de que suponen que en una sesión o en un conjunto de sesiones pueden lograr su objetivo, la realidad es que lo que hacen es que una vez que se acaba la primera terapia, le piden a las personas o en específico a las familias que vayan con otra asociación o vayan con otro terapeuta para que el tratamiento se refuerce o se complete o se complemente o que se evite que recaigan las personas. Entonces se vuelve muy, muy lucrativo. Y por ejemplo, en términos de documentación, habría que cuestionarnos, por ejemplo, qué tan útil nos sería, por ejemplo, el EGEP para valorar un falso recuerdo introducido por una técnica de EMDR, ¿no? Es decir, realmente podemos tener esa sensibilidad en cuanto al instrumento. ¿Qué tantas habilidades, por ejemplo, tendrían las y los profesionales de psiquiatría y de psicología forense para atender uno de estos casos? Y pues bueno, como conclusiones, pues ya les adelanto que estas prácticas eh, están presentes en todo México y pues obviamente el papel de la psicología y la psiquiatría forense para atender estos casos y en general los delitos de género es indispensable porque retoman esquemas muchísimo más amplios que los típicamente trabajados dentro de las instituciones. Es decir, no se trata de centrar la atención en los individuos implicados o las personas implicadas, sino en el contexto que les rodea. Y pues obviamente hay una necesidad creciente de retomar y actualizar la disciplina. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Pienso que has traído a la discusión y a la mesa un tema muy interesante que pocas veces se visibiliza en los últimos meses, en los últimos casi 2 años. Ha empezado a ser una materia de discusión justamente por las implicaciones y las afectaciones que esto genera, no solamente en el tema de la preferencia o la definición de género de una persona, sino en toda la estructura que implica la personalidad, ¿no? Su desempeño, las afectaciones que esto puede generar. Y me ha parecido también muy interesante
el que podamos asociar estas conductas con actos de tortura, ¿no? En el sentido de poder identificar estas violencias como una forma estructural y sistemática que tienen como patrones muy bien detallados justamente para aplicar estos mecanismos disciplinarios, no violentos y de poder hacia las personas que son víctimas, ¿no? De estos mecanismos de corrección. Muchísimas gracias, eh, Juan Manuel, y vamos a dar paso a la última participación que tenemos en esta mesa, que lleva por título Autopsia psicológica, su utilidad en México y el papel del psicólogo en la impartición de justicia, de María Eugenia López Rodríguez. Adelante, María Eugenia. Hola, hola a todos, buenas noches. Voy a compartir pantalla, por favor avísenme si sí se ve. A ver, parece que ya. ¿Sí la ven? Está cargando. Ahora ya. Ok. Ya. ¿Sí la ven? Sí, sí, no sé si ya la ampliaste para que podamos como ver la Ya la presentación. amplié, pero creo que no. Ok. Creo que no, ¿Quieres que te ayudemos proyectándola? Ay, sí, por favor. Ay, ok. Yo lo hago, no te Por favor, preocupes. por favor. Muchas gracias. Entonces, si Ya puedes después. dejar de compartirla para que entonces te ayudemos con eso y nos vas indicando el paso de diapositivas. Sí. Ay, muchas gracias. Bien, pues me presento, mi nombre es María Eugenia López Rodríguez, soy egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y también soy egresada del Diplomado de Psicología Criminal y Forense por el Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense. Con la siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esta presentación, mi objetivo con esta ponencia es, en primer lugar, hablar sobre qué es la autopsia psicológica, porque parece ser que aunque es una herramienta muy buena, no mucha gente la conoce. El segundo objetivo que me gustaría abordar es cómo es que la autopsia psicológica nos ayuda en la impartición de justicia y cómo el papel del psicólogo es importante dentro de esta dinámica, pero también cuál es la importancia o la utilidad del conocimiento de un psicólogo en el escenario del crimen o del lugar de intervención o del lugar de los hechos. Muy bien, pues vamos a empezar diciendo qué es, y la autopsia psicológica es una técnica retrospectiva de una persona que pues ya está fallecida, y lo que se hace en este análisis o en esta metodología de investigación es que a través de entrevistas y de instrumentos vamos hacia atrás. ¿Qué fue lo último que aconteció en la vida de la persona que ya no está con vida? Es decir, vamos a analizar, a investigar sus círculos inmediatos como su familia, sus amigos, su trabajo, pero también sus aspectos personales como la personalidad, si esta persona tenía alguna condición médica, psiquiátrica, y si tenía algunos factores de riesgo antes de su fallecimiento. Siguiente, por favor. Bueno, pues tenemos que los orígenes de la autopsia psicológica son desde hace años. A pesar de que la autopsia psicológica se ha estudiado hace muchísimos años, todavía en México al menos no ha cobrado relevancia. En el año 1920 y en 1930 en París y en Nueva York, eh, con hubo fenómenos sociales en el que las personas empezaron a preguntar qué pasaba con las personas que se suicidaban. Es decir, qué había pasado en sus vidas o por qué las personas habían tomado esa decisión eh, de terminar con su vida. Posteriormente, ya en los años 50,
comienza la autopsia psicológica comienza a cobrar un poquito más de relevancia, ya que empieza a entrar como en el campo legal, pero ayudando o coadyuvando en los estudios que los médicos legistas y médicos forenses realizaban. Entonces, los primeros pasitos que tuvo la autopsia psicológica fue para ayudar a los médicos a determinar la posible causa de muerte de una persona. Un poquito más adelante, en finales de los años 50, principios de los 60, en Los Ángeles, ay, disculpen mi perrito, en los años 50, 60, en Los Ángeles comienza otra vez un fenómeno del suicidio. Muchas personas estaban suicidando y la gente se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Por qué estos fenómenos están sucediendo? Sin embargo, es hasta 1970 cuando esta técnica empieza a... Ay, un momentito, por favor. Les prometo que vuelvo. Disculpitas, es que si no, de verdad no me concentro. Bueno, ya para 1970 empieza la divulgación de esta técnica, pero es en Cuba el lugar en el que comienza a crear relevancia y en el que los estudios empiezan a ser un poco más científicos. De hecho, a la fecha es en Cuba quienes son los másters con nuestra doctora Teresita. Y justamente los primeros pasos o las primeras aplicaciones que tuvo la autopsia psicológica eran relacionadas al suicidio, pero nos dimos cuenta, o bueno, más bien se dieron cuenta, que no solo ayudaba a esclarecer muertes por suicidio, sino también muertes ambiguas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos que en la autopsia psicológica tenemos a grandes rasgos dos aplicaciones, que es aplicada en casos de suicidio, pero también en muertes ambiguas, que pueden ser, como ya sabemos, bueno, la abreviación de la NASH, que es muerte natural, accidental, por suicidio o por homicidio. Bueno, siempre y cuando pues que no se tenga claro o se tenga duda de cómo fue que sucedió la causa de muerte. Siguiente, por favor. Bueno, en México, en los últimos años, y como sociedad, pues no me dejarán mentir, ha existido un aumento en las muertes violentas, en los suicidios y en los feminicidios, de acuerdo con estadísticas del INEGI. Como mencioné antes, la autopsia psicológica, su aplicación tiene que ver pues, con dos principales causas de muerte, que es la NASH y los suicidios o pues estos crímenes que no tenemos claro cómo es que sucedieron, que tal vez se tiene o se piensa que se tiene claro con los dictámenes o con estos informes de las diferentes disciplinas forenses, pero aún cuando no nos hace macho, no nos hace concordancia. Siguiente, por favor. Bueno, la autopsia psicológica a lo largo de los años, pues ha recibido muchas críticas porque en sus inicios no contaba con un estándar aceptado y tampoco era muy confiable. Al ser una técnica de investigación cualitativa, pues debemos recordar que la investigación cualitativa, al no ser o al no estar estandarizada, pues tiene, pues sí, tiene por ahí un sesgo en el que se cree que al no estar estandarizado, pues no es funcional. Sin embargo, por un lado tenemos este contexto, ¿no? Que ha sido criticada porque no ha tenido, o bueno, no tenía una estandarización y no estaba validado por la comunidad científica. Pero también es una técnica que en el contexto mexicano
las personas no saben que pueden acudir a ella. Y además, que no se sabe que se puede utilizar, no existe una cantidad de profesionales considerable que la realicen o que la realicen bien. De manera muy personal, la verdad es que siendo estudiante de psicología, yo conocí lo que era la autopsia psicológica hasta eh, un evento que tuve, desgraciadamente con cosas de la vida. eh, Ocurrió por ahí un evento familiar en el que había una muerte dudosa y yo no sabía cómo investigar más. Era un ser querido muy importante para mí y justamente cuando me puse a leer, cuando me puse a analizar cómo podía yo aportar desde mi experiencia y desde mi conocimiento, me di cuenta de que esta era una técnica y comencé a leer. Posteriormente, en el diplomado que tomé en el Colegio de Psicología Criminal y Forense, tuve un módulo de autopsia psicológica y fue ahí, pero fue hasta ahí, hasta ese evento que tuve que pasar, hasta ese evento que tuvo que pasar en mi vida, que yo me di cuenta de que la autopsia psicológica era algo que podíamos utilizar. Y esto no solo evidencia más o es una causa más de la crisis forense que atraviesa nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo es que se hace esta autopsia psicológica? En realidad se dice que la autopsia psicológica, al ser como una extensión de la victimología, existen tantas maneras de realizarla como psicólogos existen. Pero la verdad es que para contenido científico con validez, el más utilizado de los instrumentos es el que nos dio la doctora Teresita García Pérez, denominado como MAPI, que es el modelo de autopsia psicológica. La verdad, me hubiera encantado, ¿podría regresarle, por favor? Me hubiera encantado mostrarles como los ítems, cómo se hace este proceso, pero es un instrumento demasiado largo. Y la mayoría de los instrumentos que existen comparten muchos elementos en común. Por ejemplo, que uno de los elementos principales que se deben tomar en cuenta para hacer esta técnica de investigación es que se debe de hacer entrevistas a familiares, amigos, compañeros de trabajo, amistades o personas cercanas afectivamente a la víctima. Se debe de tomar en cuenta que obviamente pues los procesos psicológicos por los que atraviesa una persona después de una pérdida de alguien o ante un evento traumático, pues los estados de la memoria se ven afectados. Entonces, se recomienda que la autopsia psicológica sea lo más cercana al evento eh, de muerte, pero que haya como un periodo, o sea, que no sea tan lejano al periodo de muerte, pero tampoco tan cercano porque podrían verse sesgadas la intervención, ¿no? Por cuestiones de duelo, por cuestiones emocionales. Respecto a la duración que podríamos tener en esta técnica de investigación, se cree que también depende del investigador. Hay investigadores que tardan 30 días, 2 meses, bueno, incluso hay investigadores que han tardado años en realizar una autopsia psicológica. Dentro de las habilidades que debe tener un psicólogo, que es un psicólogo o un psiquiatra, quienes son las personas que pueden realizar esta técnica de investigación, pues se requiere de conocimientos de ciencias forenses, es decir, sobre victimología, sobre toxicología, sobre criminología, sobre criminalística, porque a nosotros es a quien nos va a llegar toda esa información y con eso tenemos que hacer una síntesis para poder hacer hipótesis sobre la posible causa de muerte, pero desde una perspectiva multidisciplinar. Por ejemplo, tenemos que estudiar la necropsia, debemos de checar los informes sobre la vida de nuestra persona, si era casado, sobre su historia familiar, sobre sus papás, sus antecedentes médicos y psicológicos, también los lugares en los que visitaba, los lugares que ocupaba para esparcimiento. Debemos también tener acceso a las grabaciones y la documentación del lugar de los hechos.
em, pues para analizar la escena de muerte. También tenemos que investigar sobre si había algunos estresores vitales, sobre qué nivel, qué tanta tolerancia al estrés tenía nuestra persona, si sufría de algún tipo de trastorno, depresión, si tenía alguna sintomatología, desde cuándo la presentaba. Eh, Debemos también de tomar en cuenta estos indicios psicológicos y conductuales de la personalidad, que de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Y ya, siguiente, por favor. Ay, ¿podría regresarle una, por favor? Bueno, una vez considerando todas estas cosas que pues sí que un psicólogo tiene que considerar para realizar una autopsia psicológica, debemos recordar y tener muy en cuenta que al realizarla debemos de tener claro el enfoque de que es una herramienta más dentro de la investigación criminal y que es multidisciplinar. Es decir, nunca debemos de determinar que nuestra autopsia psicológica es la prueba final de la causa de muerte. Incluso cuando ni siquiera otras disciplinas como la criminalística o la medicina forense lo han podido determinar. Es decir, el estudio de la autopsia no es determinante, sino que más bien ayuda es una herramienta dentro de la investigación criminal. Siguiente, por favor. Ahora, debemos de tomar en cuenta que nuestra víctima o la persona que falleció estaba inmersa en sistemas. Primero, que estaba inmersa en un contexto sociocultural. No solo debemos de tomar en cuenta como los primeros sistemas en los que interactuaba nuestra víctima o la persona fallecida, como sus amigos, su trabajo, sino más bien también tenemos que hacer un análisis de contexto. Debemos de analizar qué condiciones socioculturales, en qué condiciones socioculturales estaba inmersa nuestra víctima, ¿no? Un poco también como echar mano de la criminología ambiental. Si, por ejemplo, el lugar donde vive presentaba factores criminógenos. Y esto nos va a ayudar la autopsia psicológica no solo nos ayuda a determinar el iter criminis y el iter victimae, que como sabemos, el iter criminis y el iter victimae son estos caminos en los que víctima y agresor se encuentran. Lo que quiero decir con esto es que el estudio o la realización de la autopsia psicológica no solo nos ayuda a conocer cuestiones de la víctima, no solo nos ayuda a entender elementos victimógenos que pudieran ayudar al hecho delictivo o al hecho de muerte de nuestra persona, en mayor o menor medida de su participación, sino que también nos ayuda a identificar o posiblemente identificar al agresor. Es decir, no solo nos ayuda a obtener información de la víctima, sino también nos ayuda a conseguir información del agresor o de los posibles agresores. Siguiente. Bueno, aquí tengo dos ejemplos de cómo podríamos usar la autopsia psicológica. El primero es un caso en el que una persona se encontraba en un hotel, en la terraza de un hotel, y de pronto, pues cae, ¿no? Las personas que estaban ahí presenciando el hecho decían que era suicidio. Los peritos que realizaron esta intervención criminalística también apuntaban que era suicidio, ¿no? Sin embargo, la familia, cuando notifican a la familia del fallecimiento de la persona, pues quedan conmocionados, ¿no? Dicen, no, pero es que, ¿cómo iba a ser suicidio si mi persona nunca mostró signos de depresión, no tenía estresores, estábamos muy bien, en su trabajo le iba muy bien, todo iba perfecto, ¿no? Entonces, piden
autopsia psicológica, y con este estudio se llega a determinar que en realidad la persona murió por un paro cardíaco y que terminó cayendo en consecuencia de este, ¿cómo decirlo? Pues sí, del paro cardíaco, ¿no? Cuando pues las autoridades o las personas habían dictaminado que había sido suicidio. Entonces, el estudio de la autopsia psicológica ayudó a determinar que la persona en efecto tenía problemas físicos y que no era un suicidio, sino que más bien era pues muerte natural. En otro caso, tenemos un taxista que es abordado y sufre de tortura por 5 policías. Entonces, cuando muere, lo encuentran colgado, pero nuevamente la familia explica, no, pues es que pues mi familiar no, pues no, nunca presentó signos de depresión, nunca presentó alguna sintomatología que nos pudiera señalar que pudiera, pues sí, cometer algún suicidio, ¿no? Entonces, cuando se hace el estudio de la autopsia, se dan cuenta de que había sido una escena montada por los policías y eso ayudó a que la responsabilidad penal cayera en estos policías. Siguiente, por favor. Le comunico que le quedan 3 minutos. Gracias. Ya voy. Gracias. Bueno, como dije, la autopsia psicológica nos permite también no solo conocer información sobre la víctima, sino también sobre el agresor o los posibles agresores. La autopsia psicológica nos ayuda a hacer o ayuda, es una herramienta también para ayudar a la perfilación victimológica y la perfilación criminal. Debemos recordar que un hecho criminal o un evento criminal es un despliegue de conductas. Y al ser conductas, pues los psicólogos estamos inmersos ahí también. Entonces, la escena del crimen o el escenario de crimen, que para fines de perfilación criminal lo llamamos así, escenario del crimen, está inmerso de elementos simbólicos del agresor. Esto se puede ver, por ejemplo, en las heridas de las víctimas, ¿no? Alguien que muere asesinado con 84 puñaladas cuando pudo haber muerto solo con una, ¿no? Eso, por ejemplo, nos habla de elementos simbólicos o indicios psicológicos que nuestro agresor pudiera tener. Otra de las ventajas que tenemos con la autopsia psicológica es que nos ayuda a tipificar correctamente los delitos. Es decir, pues sí, justo, ¿no? Como los casos que les mencionaba que anteriormente habían, o se decía que habían sido suicidios, pues en realidad eran responsabilidades penales. También un poco sobre la escena del crimen, que rápidamente les explico que, pues obviamente los psicólogos estamos inmersos ahí porque nos regimos en el principio de intercambio. Un agresor siempre deja algo en su víctima y viceversa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, finalmente, ¿cuál es la importancia del psicólogo en la impartición de justicia? Pues, en resumen, ayuda a muchas cuestiones, ¿no? Sí, a coadyuvar con la impartición de justicia, pero también, por ejemplo, ayuda en cuestiones de derecho civil y de derecho penal. De derecho penal para imputar responsabilidad penal, pero para derecho civil, por ejemplo, si hubiera alguna cuestión de herencia, alguna cuestión de seguros de vida. Y bueno, siguiente. Bueno, para finalizar ya rápidamente mi presentación, quiero que nos quedemos con el mensaje de que, pues, al ser una comunidad de científicos forenses, sabemos que los muertos también hablan y que dejan huellas psicológicas en los espacios y en las personas que conocieron y en los espacios que habitaron. Finalmente, quiero terminar con esta frase de un investigador que me gusta mucho, que dice: hay pistas en el lugar de los hechos que por su naturaleza son complicadas de recoger. ¿Cómo se recoge el amor, la ira, el odio o el miedo? Y en esas hay que saber buscar. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por esta presentación. Me parece que has traído a
a esta mesa de trabajo uno de los temas más controversiales desde la intervención pericial psicológica, y creo que eso ha despertado sin lugar a dudas preguntas e inquietudes y reflexiones que seguramente nos vamos a llevar y que te vamos a pedir en algún momento que trates como de responder según las preguntas que hay en el chat. Pero creo que es importante de pronto que se discuta, ¿no? Que se traiga a la mesa, sobre todo porque son técnicas que se están practicando, ¿no? Y que por un lado pueden ser de utilidad respecto de la visión de quien las usa, y por otro lado pueden ser materia de controversia, ¿no? De quienes son retractores, ¿no? De este tipo de prácticas. Pero bueno, tenemos varias preguntas en el chat. Voy a dar inicio justamente a esta ronda de preguntas y respuestas. Para hacerlo como un poco más dinámico, voy a hacer 2 preguntas para cada uno de los ponentes, ¿no? De las ponentes. Les pido por favor que vayan contestando un poco en el orden en el que fueron participando, y también les voy a pedir que para agilizar puedan ser como de manera concisa, breve, ¿no? Y podamos como responder la mayor cantidad posible de dudas que nos hicieron llegar. Las primeras preguntas son para la maestra Margarita y Arisbe, y tienen que ver con si cuestionar desde el primer momento la credibilidad del testimonio no supondrá la entrada de sesgos de confirmación al análisis pericial, y también si solicitar que estos peritajes sean realizados por un perito ajeno a la Fiscalía no contravendría un principio de buena fe, ¿no? Señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para Joena, la pregunta sería, ¿qué retos has identificado para la acreditación de los fines lascivos en los delitos que estás abordando? Y si la encuesta que realizaste pasó por algún proceso de validación. Y en una primera ronda, también la pregunta sería para María, que tiene que ver con cuáles son los referentes, ¿no? Además de la doctora Teresita, ¿no? Que mencionabas durante la presentación, ¿cuáles otros serían los referentes que pudiéramos consultar en el área? Y mucho justamente se ha hablado sobre los sesgos de género que pueden tener estas técnicas, y si consideras que se debe a la formación profesional de quienes están realizando o realizan la propia metodología de estas. Y para Juan, me parece que por el momento no tengo algún cuestionamiento, pero ahora lo identifico. Si podemos empezar con Margarita y Arisbe. Gracias. Bueno, este tema, venir a hablar de falsas acusaciones en violencia sexual, sabemos que es un tema que genera mucha discusión y lo agradecemos porque para eso son estos espacios, ¿no? Y bueno, con respecto a la pregunta, no cuestionamos desde un primer momento la credibilidad de un testimonio. Una pericial de credibilidad y confiabilidad de testimonio se decide realizar cuando, con la información recabada, entonces ahí ya se detectan inconsistencias o contradicciones entre el dicho y pues las distintas evidencias. No sería un sesgo porque, bueno, no olvidemos que el perito en psicología es un científico y un investigador, y que cuando hacemos un peritaje, en realidad lo que estamos haciendo es una investigación científica. Y como toda investigación científica, debe tener hipótesis que se van a confirmar o que se van a descartar mediante una metodología científica. Entonces, pues como todo investigador, pues no podemos tomar desde un inicio una postura inicial. Por supuesto que voy a respetar los derechos de la víctima, por supuesto que le voy a recabar su testimonio de acuerdo a buenas prácticas, de acuerdo a protocolos, de acuerdo a estándares que respeten sus derechos, pero no tengo que olvidar que yo soy un científico. Hay por ahí alguna literatura en relación a todas las posibles hipótesis que se deben de indagar cuando hablamos de violencia sexual. Entonces, pues nos tenemos que poner en esta postura de no olvidar que somos científicos y que nuestro peritaje es en realidad una investigación científica.
Ahora bien, en cuanto a la pregunta también de Juan Cuellar, de que si se contraviene con este peritaje el principio de buena fe, no, no se contraviene. Primeramente, hay un principio que se llama principio de contradicción. Este principio de contradicción dice que las partes tienen derecho a contradecir lo que la otra parte está afirmando. Y también hay un principio que se llama principio de igualdad ante la ley. ¿A qué se refiere este principio? Que tanto la víctima como la persona que está acusada de haber cometido un delito tienen el derecho de poder aportar pruebas siempre y cuando sean lícitas para poder desacreditar, en este caso la defensa, un hecho delictivo y la víctima acreditar el hecho delictivo. Entonces no habría ninguna contravención a ese principio de buena fe. Gracias. Muchas gracias. Joena. Ay, hola, buenas noches. Con respecto a la primera pregunta, tuve ciertas dudas, no sé si me las pueda aclarar bien. ¿Se refiere a retos que ha identificado para la acreditación de los fines lascivos como los obstáculos que hay para identificarlo? Sí, las complicaciones, ¿no? Ujú. Ah, Sí, ok, sí. bien. Pues bueno, para poder identificar algún acto así en estos delitos es un poco difícil, ya que hay veces que a los mismos menores les dicen que no digas esto o no digas que pasó esto porque te pueden regañar o te pueden, te pueden, pues sí, prácticamente que lo pueden regañar sus papás por estar haciendo ese tipo de actos con alguna otra persona. Igual, para la pornografía infantil es un poco también difícil, ya que pues los niños igual no se dan como bien a entender si algo les está pasando o si necesitan de ayuda de sus papás cuando otra persona les llega, pues llega a cometer este delito con ellos. Es más el temor de los niños y es por eso que se hace un poco difícil identificar este delito. Ahora, para lo de la encuesta, si tiene algún proceso de validación, sí, mi colaborador me comenta que se adaptó y se validó con el Alpha Chromebach. Muchas gracias. A lo mejor yo nada más ahí tendría que agregar una pequeña puntualización. En muchas ocasiones no es que los niños, las niñas no se den a entender, sino que en realidad estamos en entornos y en discursos muy adultocéntricos, ¿no? Y desde esas visiones es que exigimos ciertas expresiones, ¿no? Pero creo que lo que dices es totalmente cierto. Hay esa dificultad, ¿no? Por muchos, muchos, muchos factores. María. Bien, bueno, además de la doctora Teresita, bueno, quiero empezar hablando sobre un poco de quiénes han estudiado esto y de la bibliografía. Bueno, en primer lugar, sí, a la máster, que es Teresita, de Cuba. También existe un investigador, criminólogo, que se llama Ibáñez, sí, boliviano. Y también estudié y analicé mucho de lo que ha dicho la doctora Rocío, justo de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. En ellos fue en quienes la mayor parte de mi trabajo lo basé, en lo que han estudiado ellos. Bueno, referente al tiempo exacto que debería de durar la investigación con la autopsia psicológica, pues iba a depender del investigador, va a depender de los factores y de qué tanto colaboran las personas con las que estamos teniendo acceso. Pregunta Juan que si hay forma Quisiera de Quisiera si pudieras como responder en esta primera ronda sobre el tema de los sesgos y ahorita te hago las otras Ok, ok, preguntas ok. para que tengamos ese orden. Sí, bueno, respecto a los sesgos, sí, la verdad es que yo también creo firmemente que estos tienen que ver con la formación de los profesionales, que, que no, que no, en primer lugar no se interesan por el estudio de estas herramientas, pero creo que sí depende mucho de la persona como investigador y también de las autoridades. Creo que este sesgo tiene mucho que ver no tanto con el género, sino más bien con el sistema. Creo que es como un hueco que hay en el sistema. Sí,
Creo que además hay que hacer una revisión constante, ¿no? De la parte de los sesgos y los estereotipos a veces con los que estamos trabajando. Bueno, no hay hasta el momento una pregunta para Juan, pero sí hay un comentario en el sentido de que todas las prácticas que se señalaron en tu presentación como aversivas, de sensibilización y de anulación, pues se consideran violatorias a derechos humanos, ¿no? Voy a hacer una segunda ronda ya para ir cerrando y voy a preguntarle en el mismo orden a la maestra Margarita y Arisbe sobre la delimitación entre la función del psicólogo clínico y el perito psicólogo respecto a la intervención en procedimientos con las víctimas de delitos sexuales. También preguntarles a ellas si cuando se refieren al trabajo conjunto entre el psicólogo y abogado es importante para llevar a cabo la demostración de la falta de acusación, se refieren al perito que dictamina o presencia o no las afectaciones psicológicas. Para esta María, por ejemplo, preguntarle si en la autopsia psicológica, ¿no? El uso de tantas técnicas y saberes dentro de una técnica como esta no juega en contra respecto a la confiabilidad de la misma y cómo es que esta ayuda a tipificar los delitos. Y en el caso de Joena, ¿por qué incorporar en tu investigación la prevención del abuso a menores dentro del cuestionario? Entonces, le vuelvo a dar la palabra a Margarita y Arisbe. Muchas gracias. Y esta es una pregunta bien importante porque la mayoría de los psicólogos forenses en México venimos de una formación clínica. Entonces, sí es importante dejar clara la diferencia entre la participación de un psicólogo clínico en este tipo de casos y la participación de un psicólogo forense o de un psicólogo como perito. En este tipo de casos de temas de violencia sexual, el psicólogo clínico hace una intervención clínica, es decir, se enfoca en un diagnóstico clínico de los síndromes, de las afectaciones clínicas y se enfoca en el tratamiento, es decir, en la psicoterapia especializada, por ejemplo, la psicoterapia enfocada en trauma. Pero no participa mediante un peritaje dentro de un proceso jurídico. Su rol se centra en dar la intervención, el tratamiento a las personas pues, que sufrieron estas afectaciones. En el caso del psicólogo como perito, este no va a realizar tratamiento, este no va a dar psicoterapia, este lo que va a hacer es realizar una investigación psicológica forense, va a realizar un peritaje a aquellas personas involucradas en un tema legal de este tipo. Va a participar del proceso legal aportando una valoración, una evaluación, un peritaje centrado en responder a objetivos periciales que la autoridad nos pide responder a través de esta investigación, pero mi participación como psicólogo forense, como perito, termina ahí. Yo hago mi peritaje, participo del juicio y no doy ese tratamiento. Para eso están los psicólogos clínicos. Pero este es un tema bien interesante porque les decía, aquí nosotros en México, nuestra formación, los que somos peritos, venimos desde la parte clínica y a veces tenemos confundida esta parte. Para ser psicólogo forense, además de nuestra formación psicológica, necesitamos nuestra especialización en el área forense, porque el área forense requiere una metodología y requiere una intervención diferente a la clínica. Encontramos a veces, y es algo que hemos discutido con la maestra Arisbe, encontramos psicólogos que están haciendo dictámenes clínicos, psicólogos en la fiscalía que están haciendo evaluaciones clínicas y no evaluaciones psicológicas forenses que visibilicen indicadores de victimización, por ejemplo, y no nada más depresión y no nada más ansiedad. Entonces, por eso es importante tener la diferencia.
Ok, y para complementar, con relación a la pregunta que realizaban, es que no tenemos que olvidar que la víctima va a ser valorada por una psicóloga de la fiscalía. Recordemos que el agente del Ministerio Público representa al Estado, a la sociedad, y por eso tiene que ser valorado por un psicólogo pues adscrito, repito, a la fiscalía. Y el peritaje que se requerirá para efecto de la credibilidad del testimonio, evidentemente lo va a hacer un perito que sea contratado por la defensa del imputado. Él tiene que tener los conocimientos, como lo señala la maestra Margarita, pero no puede ser un perito de la fiscalía. Recordemos que la finalidad de la defensa es controvertir lo dicho por los peritos de la fiscalía. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Joena. Sí, claro. Bueno, para contestar la última pregunta de la incorporación del abuso de menores en el cuestionario, se realizó más que nada para saber si los estudiantes, a pesar de que son de diferentes áreas de estudio, tienen el conocimiento de cómo poder identificar si si un menor, ya sea de su familia o externo, esté sufriendo de algún abuso. Obviamente no van a identificar como tal, como un psicólogo, pero por lo menos pueden ver lo que es un poco más, físico, para ver si en verdad está sufriendo algún tipo de abuso, ya sea sexual o de maltrato, pero se incorporó para eso, para saber si ellos tenían el conocimiento de cómo poder identificarlo como a simple vista, más que nada. Muchísimas gracias, Joena. María. Bien, bueno, pues para responder también la última pregunta, justamente esta pregunta que hace Marín es con lo que ha lidiado la autopsia psicológica a lo largo de todos estos años, ¿no? Sobre si es confiable o no, y de estas críticas que ha recibido a través de la comunidad científica. Eh, Sin embargo, creo que más que sea un tema como de confiabilidad, porque ya tenemos un modelo que es confiable y está estandarizado, pero para la población cubana. Entonces, yo creo que es útil, pero sí se debería de estandarizar para la población mexicana. Y cómo es que la autopsia nos puede ayudar a la tipificación de delitos, pues justamente haciendo este análisis como no sabemos exactamente o tenemos esta duda de la muerte ambigua, eh, lo que se busca es tipificar el delito para ayudar a definir una responsabilidad penal en el agresor. Por ejemplo, en este caso que les contaba, bueno, en estos casos que les contaba, donde principalmente en estos dos se les acusaba a las personas de haber sido un suicidio y al ser considerado suicidio, pues tenemos que ir como a la etimología, ¿no? Que es como que una persona tiene que terminar con su propia vida. Y en el caso segundo es que era un suicidio simulado, entonces finalmente había una responsabilidad penal en agresores. Y es justo para eso, para esclarecer qué tipo de delitos se está cometiendo y adjudicar esa responsabilidad penal. Creo que ahí nada más valdría la pena como hacer una acotación justamente retomando la participación de la maestra Margarita, ¿no? En el sentido de que también a veces el papel de las personas expertas pues debe también tener limitaciones, ¿no? Porque al final quien va a tener, un poco respondiendo la pregunta del chat, quien va a tener la responsabilidad y la batuta, ¿no? Sobre la determinación legal de la existencia de un delito, pues es el órgano jurisdiccional, ¿no? Sí. Las personas expertas al final solo allegan, ¿no? Acercan elementos que van a poder apoyar, aportar o que van a servir de herramienta para su función jurisdiccional, pero serán definitivamente las y los juzgadores quienes tengan esa parte importante. Muchísimas gracias y voy a dar paso a la última ronda ya para ir cerrando esta mesa y voy a darle la palabra a, bueno, más bien voy a leer una pregunta que es para Juan
Cuellar en el sentido de respecto a las terapias de conversión, ¿existe alguna tipificación en algún código para la sanción de ese abuso? Y también comentar que en el chat se preguntó sobre la parte de la validación del MAPI y Óscar Arias amablemente nos dice que la maestra Margarita Ramírez ha realizado adaptaciones metodológicas del MAPI para casos de homicidio infantil derivado del maltrato, ¿no? Y que es importante como compartir esta información. No sé si, Juan, puedes como hablar. Se desconectó, perdió Se su... desconectó, ¿verdad? Sí, Acá lo tengo. A ver si ahora. Hola, sí, Ya. aquí ando. Pues bueno, respecto a la tipificación en México, hay actualmente 23 estados. Los primeros fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Sinaloa, y este año nada más llevamos 3, que fueron Chihuahua, Puebla y Zacatecas, me parece, y ya también se aprobó la iniciativa a nivel federal. Entonces, pues sí, ha sido un trabajo legislativo porque, muy intenso, perdón, porque, por ejemplo, esta última iniciativa que fue la federal duró 8 años, o sea, tuvo que ser desechada porque quedó en el congelador literalmente los primeros 4 años y cuando se retomó, pues ya tardó 4 años en que se aprobara. Y es importante porque, por ejemplo, hay muchos gobernadores hombres que en ese tiempo estuvieron en las cámaras que dictaminaron y que se negaron a firmar esta iniciativa y que actualmente pues fueron denunciados, por ejemplo, en algunos medios periodísticos porque han coadyuvado en la realización de estas prácticas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, seguramente pudiéramos quedarnos aquí mucho más tiempo discutiendo temas tan interesantes que han traído a la mesa. De verdad quiero agradecerles a nuestras ponentes, nuestro ponente, a las personas que estuvieron conectadas. Quiero también agradecerle a la maestra Alejandra Castillo que estuvo conmigo acompañándome en la moderación de esta mesa y les esperamos el día de mañana en las actividades que van a seguir, ¿no? Del Congreso. Para que nos sigan, se conecten a la sesión de Zoom y estemos pendientes de las actividades que están realizándose en el marco de este evento. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes y que pasen una excelente noche.